de la ciencia española, por un lado, y por otro lado, porque deja ver en su obra ese juicio crítico que Menéndez Pelayo pues, tanto admiraba. Por ejemplo, al incluir fragmentos de las obras que había consultado, los fragmentos que más le interesaban. Esto se ve fácilmente, pueden ojear, la obra está en Internet, yo había puesto un enlace, pero no va a dar tiempo. En Internet se meten, revisan una página y verán que aparte del título, el autor, etcétera, pues da noticia de los censores, los aprobantes de la obra, de las características técnicas, si son cuartillas, octavillas, de las fuentes bibliográficas de donde lo has traído, etcétera. Y además, lo que digo, transcribe los párrafos que más le interesan, incluso una gramática pamentera porque considera que es la única que hay. Esta obra fue severamente criticada por el investigador Rudolf Schuller, que señaló 200 obras que Viñaza había pasado por alto, 200 obras que pertenecen en su mayoría al siglo XIX. El caso de Tobar, supongo que será conocido por todos, es un lingüista vallisoletano de prestigio internacional, autor de más de 400 obras en distintos ámbitos lingüísticos, indoeuropeística, lenguas antiguas de la península ibérica. En su formación tuvo relación con Menéndez Pidal, Américo Castro, Bonfante, Yega, con grandes de la historia. Durante la guerra tuvo un cargo de responsabilidad en el servicio de propaganda franquista, luego pasó a la Universidad de Salamanca, donde realizó una gran labor, y luego acabó exiliado en Argentina. Este exilio le brindó la oportunidad de trabajar de cerca las lenguas precolombinas de América del Sur. Tobar entendía que era un campo inabarcable y por eso vio la necesidad de presentar un libro de conjunto que sirviera de orientación a los estudiosos. Presentó pues este catálogo que tiene una bibliografía que ocupa las 3/4 partes, o 2/3 más bien, de la obra, con casi 400 páginas, todo de bibliografía, y él mismo dice que supera a todas las bibliografías anteriores y que es la más completa. Bueno, pues nos pusimos a trabajarla, desde luego es una joya como la anterior, pero vimos que sí, que incorporaba las obras de repertorios anteriores. Decía Tobar que con la excepción de prescindir de problemas de paternidad de obras y de referencias demasiado vagas. En ese sentido, las excepciones fueron numerosas, ¿no? Si tenemos en cuenta que de los 131 autores franciscanos que cita Viñaza, Tobar solo repite 23. Por otro lado, también se lamenta la ausencia de algunos autores franciscanos cuyas obras cimentaron la historia de la lingüística amerindia. Autores tan notorios, por ejemplo, como Agustín de Betancourt, Andrés de Olmos, Alonso de Molina, Maturino Gilberti, etcétera, Francisco Vallejo, etcétera. En cualquier caso, aquí tenemos los números. Verán que tanto en Viñaza como en Tobar los franciscanos, lo ven en azul, apenas se distinguen. Bueno, en cualquier caso, los franciscanos son la orden con mayor número de lingüistas. En el grupo otros verán que es muy numeroso. Ahí hemos reunido a mercedarios, salesianos, a otros religiosos, incluso otros que no hemos podido identificar a qué orden pertenecían. También debemos tener en cuenta que son los más numerosos los franciscanos. También tenemos que tener en cuenta que eran los más numerosos, la orden más numerosa durante la colonia. En esta otra gráfica podemos ver, en azul es la obra de Tobar, la otra la de Viñaza. Vemos que que en el siglo XVI, es una cosa de las que más me sorprendió, el siglo XVI fue el siglo de oro de la lingüística franciscana. Tobar solo cita a 7 autores, Viñaza a 37, pero sorprende más cuando lo comparamos con los 101 registros que aporta
Castro y Castro. Tobar dice no haber silenciado los nombres de los primeros que se preocuparon por el mundo amerindio, por el mundo indígena. Pero también dice haber sido crítico para no recargar su libro de recuerdos poco precisos. Entonces, creemos que lo que determina la inclusión o la omisión de autores en la obra de Tobar pudo ser la confianza en la rigurosidad científica de los estudios elaborados conforme a los métodos de la moderna lingüística. No en vano vemos que la columna más alta de Tobar es la que parte de 1891. O sea, 1891 es cuando Viñaza finaliza su obra. Esto es realmente lo que deberíamos agradecer también a Tobar, que muestra, que añade más de la mitad de los franciscanos que reporta son posteriores a Viñaza, ¿no? Son modernos. Bueno, ya llegamos a las conclusiones y lo que quiero que les quede claro son los diferentes métodos de Viñaza y de Tobar. De Viñaza, recuerden, el positivismo, el añadir, el querer mostrar también, demostrar la existencia de ciencia española y el valor historiográfico de su obra. De Tobar, a pesar de presumir de tener la bibliografía más completa, pues hemos visto que echamos a faltar algunos autores muy importantes y muchos de ellos franciscanos. De todos modos, hay que agradecerle que cede lugar, ¿no? Deja de lado el testimonio historiográfico, objeto de Viñaza, para ceder lugar a los lingüistas modernos. En segundo lugar, vemos también como conclusión que el número de franciscanos es el más, dentro de las órdenes es el mayor, ¿no? Los franciscanos son los mayores lingüistas, por lo menos cuantitativamente. También hemos visto el constante interés de los franciscanos en todos los siglos, incluso ahora últimamente lo reporta Tobar. Y por último, que estas dos obras pueden considerarse bibliografías complementarias, en cualquier caso utilísimas en el estudio, en la investigación en este campo de la lingüística amerindia. Muchas gracias. Muchas gracias, David, y nos quedan un par de minutos para preguntas por parte del público. Sí. Yo quisiera felicitarte por este trabajo que nos da una idea de resumen, de síntesis. Quería preguntar si, no lo he comprobado, si Tobar tiene en cuenta la bibliografía de Mitre, el prócer argentino de finales del siglo XIX, que también se dedicó en parte a esta labor de recolección de trabajos lingüísticos. Y me sugiero que a lo mejor habría también, como trabajo, se podría empezar a registrar la obra clásica de la bibliografía española en el siglo XVI, la de José Simón Díaz. A ver cuántos franciscanos figuraban allá, que desde luego figuran muchos y que muchos de ellos no figuran en estos catálogos, y que sería interesante, teniendo en cuenta no solo el trabajo de vocabularios, confesiones, sino también a lo mejor la escritura en lengua no vernácula. Gracias, Miguel. Bueno, Tobar tiene en cuenta, podríamos decir, todos los catálogos anteriores. A algunos le hace más casos que a otros. Él mismo dice por ahí que deja de lado un poquito, porque considera referencias demasiado vagas, obras como las de Pinelo, como la de Nicolás Antonio o de historiógrafos de órdenes religiosas. La de Mitre entrará
entre todas las que consultaría. Él se fía más en las de Mason, Rivet, Lukotka. Supongo que también las tendría en cuenta, porque Viñaza ya recoge otras tantas, porque cada uno de estos elencos recoge otros tantos elencos de bibliografía. En el caso de José Simón Díaz, el gran bibliógrafo español, pues la verdad es que él era muy consciente de la labor misionera. De hecho, prologa la bibliografía de bibliografías de Manuel de Castro, supongo que la conocerán. Era consciente, supongo que por eso la he utilizado para buscar, para identificar, porque ha sido una labor, vamos, que ha llevado muchas horas, pero por eso mismo yo creo que necesitaría más tiempo para coger a José Simón Díaz y Díaz. Gracias. Una pregunta más.